Esta transmisión de Ismael Pérez dice que proviene de una comunicación del comandante Valiant Thor, centrada en la activación de la genética dormida y en la preparación para la ascensión. El mensaje transmitido por el comandante Valiant Thor a través de los consejos unificados explica que la humanidad ha creído erróneamente durante siglos que era únicamente un espécimen biológico limitado por un cuerpo físico mortal. Según la enseñanza de Thor, el cuerpo físico visible representa tan solo el 2% de lo que el ser humano es en realidad. La percepción de ser meramente físicos fue una necesidad para poder experimentar los planos densos de la materia orgánica, pero ha llegado la hora de recordar que cada individuo es un ser multidimensional que descendió a una experiencia humana. De acuerdo con las enseñanzas esotéricas conservadas en las escuelas de misterios, la genética física es solo la capa externa de un diseño multidimensional. En el interior de cada ser humano yace el cuerpo de luz, un plano energético basado en una plantilla cristalina que existe más allá de la percepción física ordinaria. El comandante Valiant Thor revela que entre el 96% y el 97% de esta plantilla ha permanecido durmiente a lo largo del descenso hacia los reinos más densos de la materia, donde la humanidad se volvió mortal. Este material no fue eliminado, sino desconectado por los Anunnaki. La conectividad ha estado esperando el ciclo cósmico adecuado para reactivar este ADN. Ismael detalla que el ADN es mucho más que un conjunto de instrucciones biológicas, el cual solo abarca entre el 3% y el 4% del material total. El ADN funciona como un receptor, transmisor y matriz de almacenamiento multidimensional capaz de conectarse con estados superiores de conciencia. Doble hélice visible. Representa únicamente el aspecto biológico superficial que la ciencia moderna puede estudiar. Entramado de luz cristalina. Tras la estructura bioquímica existe un entramado de luz viva capaz de sostener una vasta resonancia de información. El software interno. La biología humana alberga un sistema operativo interno durmiente que es superior a cualquier ordenador o sistema informático creado por la tecnología humana. Esta plantilla cristalina actúa como la base energética del cuerpo de luz y se encuentra lista para reactivarse en aquellos individuos que se hayan preparado adecuadamente. Ismael enfatiza que la reactivación del cuerpo de luz no ocurre por el simple deseo ni por la espera de eventos externos. Critica a quienes esperan ser salvados por la llegada de tecnologías, gobiernos, maestros externos o un mesías, aclarando que ningún evento único elevará la conciencia automáticamente sin un trabajo previo. El ADN dormido y el cuerpo de luz responden exclusivamente a la resonancia armónica. El efecto del miedo y la densa emoción. Emociones como el miedo, el rencor, el odio y el juicio contraen el campo energético del cuerpo de luz, reduciéndolo y apagándolo por completo. Purificación emocional. Toda herida emocional no resuelta empaña el diseño original. Por ello, las tradiciones espirituales auténticas exigen la purificación antes de la iluminación. Prácticas de elevación. Cultivar el perdón reemplaza el rencor, la gratitud elimina el miedo y la compasión erradica la separación, volviendo el campo energético coherente y expansivo. Ismael concluye diciendo que activar el cuerpo de luz no significa abandonar la Tierra, sino encarnar expresiones elevadas de la conciencia mientras se vive físicamente en el planeta. Ismael explica que la Tierra y el Sistema Solar están completando un gran ciclo de 26.000 años, conocido en las escuelas de sabiduría como la precesión de los equinoccios. Este momento marca la conclusión de una era de conciencia y el nacimiento de otra nueva. A medida que el sistema solar se sumerge por completo en la banda de fotones y la galaxia se alinea con el latido cósmico del gran Sol central, ingresan en el planeta corrientes energéticas de altísima frecuencia. Estas frecuencias actúan como un catalizador para activar las hebras de ADN dormido que la ciencia convencional suele denominar ADN basura. Los mundos experimentan estos ciclos de descenso, las edades oscuras, y ascenso, edades de luz, según su posición y alineación con el Sol central.
Desde la perspectiva mística y de los registros interestelares, el Sol no es una bola de gas inerte, sino un portal espiritual vivo y una estrella consciente que transmite fuerza vital e inteligencia conectada con el centro galáctico. El gran destello solar, el fenómeno conocido como el gran destello solar, la gran ola de luz o el reinicio cósmico, no es una catástrofe destructiva, sino una oportunidad evolutiva para disolver los patrones obsoletos de miedo, separación y limitación. Intentos de bloqueo por la élite. Ismael afirma que los grupos de control global, a quienes denomina la Hermandad Babilónica o el Cabal, son conscientes de que el Sol es el activador del ADN humano. Por este motivo, intentan tapar y oscurecer el Sol mediante dibujitos en los cielos y simuladores solares para evitar el despertar masivo de la población y mantener sus esquemas de manipulación. Ismael aclara un malentendido común sobre la tercera dimensión, la 3D. La permanencia del plano 3D no va a desaparecer el planeta en la 3D. La tercera dimensión es la frecuencia de la materia congelada y sirve de puente para el reino animal, mamíferos, mientras que la 2D corresponde al reino vegetal y la 1D al reino mineral. Caída de la conciencia. Durante la época de la Atlántida, la humanidad vivía en un estado de conciencia de quinta dimensión, la 5D, habitando un cuerpo físico. Fue la caída de la conciencia lo que encerró a la especie en la limitación de percibir solo la 3D. El significado de la ascensión. Ascender no consiste en dejar el cuerpo físico ni abandonar la Tierra, sino en espiritualizar el cuerpo físico mediante la elevación de la conciencia. Esto permite operar en la 5D o niveles superiores, 6 a la 12D, mientras se integran armónicamente las dimensiones inferiores. Aquellos individuos que formen parte de la primera ola de activadores comenzarán a recuperar habilidades inherentes a la plantilla original de 12 hebras: telepatía instantánea, comunicación fluida y directa con otros seres activados y con los reinos animal, vegetal y mineral de la naturaleza. Manifestación inmediata. Los pensamientos e intenciones se reflejarán instantáneamente en la materia física. Necesidad de dominio mental. Debido a la velocidad de la manifestación en 5D, Ismael enfatiza la urgencia de practicar la atención plena para controlar los pensamientos y evitar crear situaciones no deseadas de forma predeterminada. El proceso de reactivación genética no se manifiesta como un evento único y repentino, sino como un desenvolvimiento paulatino de cualidades latentes. Conforme la luz entrante disuelve las viejas identidades y condicionamientos basados en el miedo, es común experimentar frases de malestar o desorientación. Estas sensaciones no representan retrocesos, sino la disolución de antiguos patrones antes de la consolidación de las nuevas formas de percepción. Entre las manifestaciones más habituales que señalan la expansión de la conciencia se encuentran el aumento de la intuición y sincronicidades, aparición frecuente de coincidencias con significado y un flujo constante de ideas creativas, búsqueda de autenticidad, inclinación natural hacia la meditación, la autorreflexión y el deseo de llevar un estilo de vida alineado con los valores genuinos, reevaluación de propósitos, transición desde la búsqueda del éxito personal egoísta hacia el deseo de servir y contribuir al bienestar colectivo. Ismael enfatiza que la ascensión no es una meta con línea de llegada, sino un compromiso consciente que se cultiva día a día. Las disciplinas cotidianas son el mecanismo real para mantener el campo energético estable y receptivo a las frecuencias superiores. Las prácticas recomendadas para fortalecer la resiliencia y la claridad mental incluyen meditación silenciosa y respiración consciente, redacción de diarios reflexivos y tiempo de conexión con la naturaleza, actos de bondad, gratitud activa y aprendizaje continuo, fomento de relaciones con sentido y hábitos de movimiento saludables. Durante la transmisión, Ismael aborda de manera directa el uso de sustancias psicodélicas en retiros espirituales de alto costo. Advierte contra el uso de esas sustancias como atajos para la ascensión, calificándolas de muletas innecesarias que pueden resultar peligrosas. Sostiene que el verdadero desarrollo de la multidimensionalidad se debe alcanzar de forma orgánica y natural mediante el dominio de la propia mente y el trabajo interno, sin recurrir a elementos externos que alteren el organismo.
Frente a las narrativas de control tecnológico y distopías digitales, el mensaje del comandante Valiant Thor subraya que el futuro de la especie humana en la línea temporal positiva no será cibernético, sino biológico y orgánico. La propia conciencia humana se convertirá en la tecnología definitiva. La transformación masiva no requerirá de líderes externos ni catástrofes para imponerse. Se consolidará a medida que un número suficiente de individuos haga la elección consciente de despertar, alineando sus pensamientos, emociones y acciones con la sabiduría y el amor. En la sección final, Ismael responde a diversas preguntas. Las 3 olas de activación. Ismael ratifica que el proceso de ascensión masiva se desarrolla en 3 etapas progresivas. La primera ola de activadores, los 144.000, abre el camino para asistir a la segunda ola formada por las semillas estelares. Posteriormente, la tercera ola abarca a los pobladores terrestres. El papel de la cuarta dimensión, la 4D, se preserva principalmente como un pleno de transición y aprendizaje para las almas más jóvenes que se encuentran en pleno proceso de ascenso. La situación de los niños y personas con discapacidad. Se confirma que los niños y los seres inocentes disponen de un acceso directo e incondicional hacia la nueva Tierra. El futuro de las estructuras gubernamentales. Con el ascenso hacia densidades superiores de conciencia, los sistemas de gobierno centralizados y coercitivos tienden a disolverse de manera natural. La organización social evoluciona hacia modelos descentralizados de soberanía personal y consejos integrados por los propios individuos. A raíz de una consulta sobre la duración de los ciclos venideros, Ismael explica la necesidad de una bifurcación de líneas temporales a largo plazo. La línea temporal orgánica permite a las semillas estelares y almas ascendentes alcanzar un desarrollo pleno del 100% de su capacidad genética y conciencia multidimensional a lo largo de un periodo de 1000 años. Línea distópica tecnológica. Paralelamente, transcurre un periodo de dominio tecnológico inorgánico bajo esquemas de control digital. El desenlace del conflicto. Tras este ciclo, se produce una confrontación definitiva entre la línea orgánica ascendente y la estructura inorgánica. La victoria de la conciencia orgánica libera a las almas atrapadas en bucles tecnológicos e inaugura una era dorada permanente que no estará sujeta a los antiguos ciclos de 26.000 años. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.